Hola, ¿qué tal? Bueno, pues ha llegado el momento de jugar al juego del Domain Driven Design. Sí que es cierto que os aconsejo primero que miréis los vídeos de cómo funciona la estructura de las cartas y cómo funciona montar un flujo en el tablero, porque de esta manera comprenderéis mejor cuál es el objetivo del juego y cómo funciona. Entonces, en este punto os lo puedo mostrar en la página web. Aquí lo tenemos. Si vamos a la sección de Rules, tendréis el artículo de la estructura de las cartas, el artículo de aprender a montar el flujo, el del playbook. De momento no hay un vídeo, pero es el siguiente seguro que voy a hacer. Y este vídeo va a cubrir jugar con las cartas. Vamos a ver cuáles son las reglas y de qué manera podemos darle vidilla a este juego. Igualmente, si veis que el texto es un poco plof, pues vídeos no son muy buenos, pero son instructivos. Primero el de introducción, que explica un poco lo que queremos que pase. La anatomía de las cartas y tablero, que cubriría el artículo que he comentado antes. Y creando nuestro primer flujo, que cubriría la parte de aprender a montar el flujo. Entonces, bueno, el vídeo que vamos a ver ahora es el de jugando con las cartas. Usaremos un juego que es Tabletopia, que es el que de momento pues el juego no está publicado, pero está un poco como demo y nos deja jugar con el navegador. Al principio es bastante cómodo. Y usaremos esto para ver cómo funciona. Y más adelante pues veréis que hay un mural con las jugadas, pero de momento lo dejamos aquí porque no está publicado. Y vamos a ello. Bien, pues aquí arriba a la derecha tenemos ciertas cartas que por un lado tienen las reglas del juego para que no las perdamos, y por otro lado tienen un tema para llevar puntuaciones y ver que el dado cómo se usa, ¿no? Entonces, mirando las reglas, la primera es coge una carta de tipo playbook para acceder a la jugada. Es lo que os comentaba antes, que es importante saber cómo funcionan las cartas, cómo se monta un flujo, y la tercera actividad es poder montar un playbook más personalizado como equipo, que sea más representativo de cómo funcionáis vosotros como equipo. En este aspecto, para poder jugar ya, pues ya existen cartas de playbook creadas, y la idea es que pues, las hagáis vuestras y las cambiéis por vuestra manera de funcionar. Pero mientras tanto, pues podemos jugar con las que tenemos. ¿Y cuáles son? Pues por ejemplo, cogemos una de aquí, que es esta de aquí naranja, le damos la vuelta y es un use case de tipo command organizado con servicios. Esta es la jugada que vamos a hacer. Hay jugadas más o menos complejas, entonces otra que es un poquito más compleja, que esto es un console command consumiendo eventos de otro Bond Context, que al final, si os fijáis, el cambio que tiene es que hay muchísima más historia en la capa de infraestructura, porque hay un montón de conexiones que tenemos que gestionar, arquitectura que tenemos que mover y implementación a nivel de tecnología que tenemos que llevar. Entonces, bueno, pues dependiendo de una cosa u otra, se nos va a complicar más o menos la historia. Una vez tenemos escogida la jugada que queremos hacer, pues seguimos con las reglas. Usa un dado de 12 caras para tirar en cada turno. Tiraremos un dado y tendremos ciertos valores. Según el número, coges una carta. Y diréis, ¿y esto qué es? Bueno, pues en el otro lado de la carta, donde están las reglas, en el otro lado tenemos los valores. Un valor de 1 o 5 es el territorio. Tipo 3, flow. 4, support. 2, 10, 7 y 12, primary. 9, ability. Y 6, 11, 8, implementation. ¿Por qué están salteados? ¿Y por qué hay más que otros? Pues porque hay más o menos más cartas de unas que de otras. Y segundo, porque a veces el dado en modo digital, ya sea la aplicación móvil o el mismo de Tabletopia, a veces no es que sea muy genera valores un poco aleatorios. Entonces esto da un poquito de entropía, o por lo menos se intenta. Bien, entonces tenemos la carta de playbook, la jugada que queremos hacer, tenemos el dado, tenemos los números, excepto las cartas de tipo territory y flow. Si la carta corresponde con la jugada, se ha de colocar en el tablero. Eso significa que si tienes application service y en la jugada pues sale, pues tienes que ponerla, no te la puedes guardar. Cuando lo tengas, la pones. No hay mucho más a decir.
Esto es porque nos servía para otras cosas. Bien, las cartas de Exception, que son de tipo flow, se usan para intercambiar una carta tuya con la de un contrincante. Bien, en ese momento, cuando tú tienes una carta de tipo Exception, cuando a ti te apetezca, la puedes sacar, la puedes consumir, gastar. Y decir, bueno, pues ahora quiero cambiar esta carta que en mi baraja no me interesa por otra que sea más de mi agrado de mi contrincante. ¿Cuál? Solo puedes saber la carta por el reverso, no puedes ver el contenido de la carta. Lo que pasa es que como los reversos te dicen qué tipo de carta es, te interesará a lo mejor de un tipo o de otro. Ya veréis por qué le da vidilla esto. Se descartarán las cartas con valor de complejidad 0 y que no sirvan para la jugada en curso. Como hay un montón de cartas, si vas cogiendo esta carta no está en la jugada y tiene un valor de complejidad 0, la podemos descartar para limpiar un poco nuestra baraja. Desplegar una carta de tipo territorio suma los puntos de las cartas que haya desplegadas en este momento en su territorio. Aquí está la gracia y veremos cómo funciona. Si vamos por aquí, que la liamos. Ahí está. Vale, se ve poquito, pero ahora podemos verlo. Si tenemos un command, por ejemplo, que tiene un valor 1, y tenemos un command use case que tiene un valor 6, si en ese momento desplegamos la application layer, sumaremos el 1 del command y el 6 del use case. Si luego sacamos esta ya no la podemos sumar. Si hubiéramos sacado las 3, pues sumarían las 3. Aquí tiene una complejidad extra o una sutileza extra, y es que hay cartas de territorio y subterritorio. Significa que el user interface, si lo sacamos, nos daría un valor de puntuación de caso 2. Pero el primary adapters, si lo sacamos, primary adapters también contiene user interface, es un criterio de user interface. Con lo cual, si sacaras esta carta, también te contaría el command rest control, que son 2. Y lo mismo pasaría con secondary adapters y infrastructure layer. Infrastructure layer, pues en persistence tendrías 2, pero si sacas esta, que es secondary adapters, como contiene infrastructure layer, pues tendrías uno de persistence Postgres, uno de ORM y los 3 los dos de persistence de infrastructure layer. No se ve muy bien. Entonces, los territorios, si contienen unos a otros, también es importante. En este aspecto también hay que decir que, por ejemplo, aquí también tenemos dos, la response, ya sé que a los comas depende de cómo, pues dan una respuesta o no. En este aspecto hemos decidido que sí que dan una respuesta. Si no la queréis dar, a crear vuestra carta de playbook, la quitáis y todos contentos. Entonces, si sacamos esta carta, pues sumaría estos dos y esta de response, porque son el mismo color, con lo cual es el mismo territorio, como si hubiera dado la vuelta. Vale, vamos a ver qué más reglas tenemos. Sí que se ve un poquito mejor. Vale. Lo estoy liando, pero bien, ahora. Vale. Cuando se consigue crear la jugada, se suman los valores de complejidad que tengas todavía en tu mano y restas los puntos sumados por desplegar cartas de tipo territorio. Bien, cuando hemos decidido que todas las cartas que formaban la jugada ya están en el tablero, pues paramos y las cartas que tengas en tu mano sumas los puntos de complejidad y luego le restas los que has ido acumulando por desplegar cartas de territorio. ¿Y cómo puedes llevar la cuenta? Pues aquí vamos allá. La carta esta tiene unos numeritos y son los puntos sumados por territorio. Y con este disquillo pues puedes decir, mira, he sumado 3 y luego más adelante pues sumas 4 más, pues sumo 7. Entonces tendrías las complejidades que tienes sumadas de tu mano, que podrían ser a lo mejor 5, menos 7, pues un negativo 2. Y
cuando lo tenemos todo, el que tenga menos puntos de complejidad gana la partida. Entonces, ¿cuál es la gracia de tener las de tipo territorio y flow, digamos, un poquito apartadas? Las de territorio es importante sacarlas lo más tarde posible hasta que consigas todas las cartas que se van a usar en su propio territorio. Entonces, cuando las saques, pues ganarás bastantes puntos. Pero corres el riesgo de que alguien tenga una carta de tipo flow exception y decide robarte el territorio. Ahí está la gracia. Bueno, pues, como sé que es de tipo territorio, pues le voy a quitar esa carta a cambio de una que tiene 6 puntos de complejidad que no me interesan para nada. Entonces ahí está un poco la tensión. Y la gracia también está en que hay una de tipo flow que no es una exception. Con lo cual tú puedes ver que tu contrincante tiene una carta de tipo flow, pero tú no sabes si es exception o no es exception. Bueno, ahí es donde tienes que empezar a liarla un poco. Y este sería un poco el juego en sí. Entonces, cuando consigues montar todo esto, sumas los puntos de tu baraja, le restas los que has sumado en el disco que ha ido sumando puntos, y ahí tenemos el ganador. Y se me olvidaba. Para ver estas cartas de tipo playbook, realmente verlo un poquito más en detalle, porque aquí no veremos nada, pues nos podemos ir a la página web y aquí en Resources tenemos un PDF que podemos bajar que básicamente tiene todas las jugadas para que las podamos imprimir. Las cartas se siguen viendo en pequeñito, pero los títulos se ven bastante bien, entonces viendo los títulos sabemos qué carta tenemos que usar. Y de esta manera no nos perderemos para poder montar los casos de usos que tengamos que hacer. Entonces, en los siguientes vídeos lo que haremos será montar una actividad para que nosotros como equipo pues nos montemos nuestros propios casos de uso con las cartas. De esta manera sabremos identificar nuestros casos de uso, de qué manera las estamos estructurando y cómo funciona.